Hola yogis, estoy aquí hoy con Julia Almagro, que en Instagram y en las redes se conoce como Luna Dominante, y su especialidad es la astrología, de lo que vamos a hablar hoy, pero es astrología enfocada a procesos de coaching. Entonces, de esto vamos a hablar con Julia y quería un poco presentarte, Julia, porque habrá gente aquí que a lo mejor no te conoce y entonces quería un poco empezar del principio. ¿Cómo llegaste tú a la astrología? Yo desde muy pequeña, es casi una historia de toda una vida. Porque, bueno, mi madre era psicóloga, bueno, sigue siendo psicóloga, ahora ya no está activo, y tenía muchos libros de Freud, de interpretación de sueños, de Jung, y a mí me gustaba leer sobre todo los de interpretación de sueños. Y un día, esto no tiene nada que ver con la psicología, pero ella, supongo que a esta psicóloga también le gustaban estas cosas, ¿no? Compró libros de los signos, del suyo, el de mi hermana y el mío, unos libros en el kiosco pequeñitos, y fue leerlos y decir, compramos también unos carteles para la pared. Y digo, hostia, esto qué potente, ¿no? Y a partir de entonces empecé a leer sobre el tema y bueno, se convirtió en uno de mis principales hobbies. Nadie me dijo nunca que lo iba a incorporar en lo profesional, pero al final pues mira, lo incorporé en lo profesional. Ay, qué guay, no sabía eso de ti, de tu historia, mira. Y el tema de la luna, podemos destacar un poco por qué te has llamado luna dominante. Alguna otra vez lo hemos cubierto, pero igual estaría bien volver. Sí, es muy curioso, en realidad. El luna dominante era la búsqueda que hacía yo más en Google, en aquella época de mi vida, de los 20, la última etapa de los 20, porque quería aprender a gestionar mis emociones y me enteré de que la luna en el ascendente, o sea, era como, bueno, yo sé de mi carta, pero creo que la luna tiene más que decirme, entonces miraba sobre luna dominante, me salía una travesti. Cuando ponía luna dominante, el primer resultado era una travesti, no era nada de astrología. Era, digo, por favor. Y cuando iba a llamar así al blog, me daba cosa, porque digo, a ver si va a haber gente que piensa que es algo sexual, ¿no? Pero no se me ocurría ningún otro nombre. Y yo a mi chico, oye, luna dominante, ¿no habrá otra cosa? Y al final se quedó con luna dominante. O sea, fue un poco... Gracias. Pues a mí ese nombre me encanta y me encanta lo que me contaste que a través de la luna es como podemos empezar a estudiar la astrología, conocernos más a fondo. Y ahí es cuando yo empecé contigo en realidad a estudiar la luna, mirarla en mi carta natal y ver dónde está y a seguir los ciclos lunares. No sé, me fascina esa parte de la luna como Sí. comienzo. Realmente sí que me dio como un sitio por donde empezar. Mm. Es que es donde, yo creo que es donde todo el mundo debería empezar, ¿no? Porque si estás trabajando tu autoconocimiento y tu desarrollo personal, lo más básico, o sea, si hiciéramos una pirámide de las necesidades o como la pirámide alimenticia, ¿no? En la base está lo más importante y lo más importante es trabajar la parte emocional. Si tú estás desequilibrado emocionalmente, aparte que la luna se vincula mucho al apego que formamos con la figura materna, ¿no? Que eso va a determinar también si somos más sanos emocionalmente o más inseguros, el nivel de nuestras relaciones y todo esto hay que trabajarlo. Todos tenemos algo que trabajar que nos traemos de la infancia. Claro, eso fijo, eso vamos. Y qué guay, ¿no? Que la luna nos dé tanta información, porque a veces como se mira un poco por encima, creo, y se va a mirar otros planetas cuando realmente esta nos da un montón de información, sobre todo para esta parte como emocional o la sombra, cosas que igual no estamos viendo de nosotros, que nos interesa como integrar un poco para no estarlo como proyectando sobre los demás todo el rato. Sí, o sea, la luna, no hay que ser libre de pasar por la luna, ¿no? La luna es nuestras reacciones más instintivas. De esto que cuando estás con el piloto automático puesto y te pinchan y saltas, pues eso es la luna, ¿no? No los sometes al filtro de la razón. Entonces es necesario. Y aparte, no significa que sea nuestro lado negativo, simplemente es nuestro lado más instintivo, más emocional. Y lo sano es tenerlo equilibrado, no renunciar a él, pero Claro. sí que conocerlo y, bueno, llegar a nivelarlo. Claro, claro, claro. Qué bueno. Y entonces, ¿cómo pasas luego desde la astrología al coaching? Pues porque, bueno, empecé a hacer, yo soy publicista de profesión. He trabajado como redactora en agencias de comunicación, de marketing, bueno, un poco en todo lo que tiene que ver con comunicación y marketing digital. Y llega un momento en el que me apetecía empezar a divulgar sobre astrología, empiezo a escribir sobre astrología, empiezo a hacer sesiones en 2012, 2013
y me doy cuenta con el tiempo que a veces atraigo un tipo de cliente que no es el cliente que yo quiero, ¿no? Gente muy pasiva, que viene preguntando qué le va a pasar, que no se responsabiliza sobre su destino, ¿no? Que se considera que está en manos de los astros, que buscan como una justificación a lo que les pasa y que no toman acción para resolver las cosas. Entonces digo, mira, no. Ya hubo una cliente en particular que era como, es que la astrología no funciona porque no se arregla mi vida. Y yo, bueno, es que a lo mejor tu vida no se arregla porque no estás actuando en el camino correcto, ¿sabes? Entonces no. Y dije, yo no quiero ser la persona que le diga a la gente, o sea, que le dé mensajes a la gente del tipo qué te va a pasar o cómo eres. Yo lo que quiero es ayudarte a que tú te descubras, acompañarte, ¿no? Lo que comentábamos. Acompañarte en tu proceso de autodescubrimiento y en tu proceso hacia la consecución de tus logros. Entonces, ahí me formo en coaching y veo que tiene que haber una manera de poder integrar la astrología en el coaching o el coaching en la astrología. Sí, yo entiendo, ¿sabes? Por lo que me has contado que se casan muy bien, porque la astrología te da mucho autoconocimiento primero, luego lo puedes usar para conocer un poco mejor las personas con las que te relacionas y junto con el proceso de coaching puede ser como muy, eh, como darte un poder, como un superpoder extra. Sí, es que en coaching, bueno, coaching así puro es simplemente el diálogo que te lleva al crecimiento, ¿no? Esa conversación, ese proceso de acompañamiento a través de la conversación que te ayuda a descubrir cosas sobre ti. Pero es verdad que en coaching se utilizan herramientas en determinado momento para que tú puedas crecer, ¿no? Para ayudarte en el proceso. Y una de estas herramientas es el enneagrama. Me di cuenta de que muchos coaches usaban el enneagrama, el eneatipo del cliente, para ayudarle a descubrirse. Y dije, ¿y la astrología por qué no? Sí, es muy completa, es lo mejor que hay. Y bueno, hago eso. O integro la astrología como una herramienta dentro de un proceso de coaching, o cojo el trabajo tradicional que se ha hecho dentro de la astrología y empleo las competencias del coaching, ¿no? Que si vas a hacer una sesión de astrología, que sepas escuchar, que respetes la libertad del cliente, que le ayudes a conseguir sus objetivos, como que intento un mix. Qué bueno, me encanta. Entonces, yo quería hablar hoy sobre todo de estos procesos, astrología y coaching, cómo se aplican al liderazgo, digamos, porque tengo la impresión que muchos profesores de yoga no se dan cuenta que son líderes, ¿no? Que no sé tú qué opinas de esto, pero a mí yo veo que muchos profesores de yoga a veces cojean en que no se dan cuenta que son líderes, que están a cargo de un grupo, aunque solo sea su clase. Muchas veces es ya una escuela y que estaría bien poderles dar algunos consejos, algunas herramientas hoy o darles ideas de por dónde pueden ir y llevar ese trabajo más a fondo. Y entonces quería un poco saber tú qué piensas de esto y luego un poco hablar del liderazgo, qué es, cómo lo definirías para también eso, crear un vocabulario antes de ir a fondo en los temas. Yo creo que sí que son líderes, como dices tú. Hay un libro que leí hace unos meses y me gustó bastante de Seth Godin, es un gurú. Lo adoro, soy Sí, fan. el de Tribes. He leído otros libros de Seth Godin, pero este me gustó especialmente. De Tribus, creo que debe ser en español. Leí la versión americana. Y él habla de liderazgo ahí, ¿no? Al fin y al cabo, como en las redes sociales han fomentado que se generen comunidades, aunque bueno, en el caso de la escuela de yoga es hasta presencial, aunque con el coronavirus muchas veces también ha sido online, ¿no? Sí. Aparte de confinamiento. Y estas comunidades, bueno, si tú comienzas una comunidad, eres un líder. Es verdad que tenemos en la mente la idea de que un líder es alguien que tiene determinadas cualidades de personalidad, ¿no? Que es muy popular, muy dinámico, muy organizador. Y como que tienes que ser el primero de la clase o el más mandón de la clase o el más popular de niño para ser un líder. Y Seth Godin dice que no, que el líder se hace, no nace, ¿no? Es que tú mismo vayas desarrollando esas cualidades. El líder tiene que ser alguien que aspira al cambio. Y yo creo que el yoga es una profesión vocacional, ¿no? Entonces yoga porque te estás convencido de esa misión, de tu propósito y quieres difundirlo. Entonces ya solo con eso eres un líder. Y yo por los profesores de yoga con los que he trabajado, bueno, la mayoría mujeres, profesoras, pues tienen muy claro cuál es su estilo, qué es lo que quieren transmitir, o sea, no son todos los profesores iguales y tienen cada uno su mensaje y su misión. Para mí eso es tener un propósito claro y una ruta hacia el cambio clara, ¿no? En eso ya son
ya son líderes. Otra cosa es que tú no te veas como una mandona pedante, ¿no? Es decir, eso es un líder más empático, una líder más empática, que acompaña, que ayuda a los demás a descubrirse, que conecta con las personas y que las entiende, con otras cualidades más femeninas. Sí, cierto. Y de hecho creo que muchas profesoras de yoga tienen estas características últimas que dices que son más femeninas y que por lo tanto quizás no se imaginan a sí mismas como líderes. Y entonces pues sí, estaría bien darles como un poco unas ideas de cómo. Sí, de qué es, bueno, lo acabas de definir, qué es ser líder y cómo liderar y cómo asumir un poco su posición, porque veo que muchos profesores, al menos cuando, lo que te decía antes, cuando se trata de anatomía, quieren ofrecer soluciones en vez que acompañar al alumno, ¿no? Y entonces yo creo que el coaching es una herramienta muy buena para líderes sobre cómo acompañar en vez que cómo mandar, ¿no? Y que cuando ofrecemos soluciones es una manera de mandar y cuando acompañamos es como más en línea con un estilo de liderazgo más empático. Claro, hay que tener claro, ¿no?, que la persona es la mayor experta en sí misma. Al final la persona tiene un potencial, tenemos que respetar esto, el potencial de la persona de aprender, de darse cuenta, de crear, y si lo respetas, no está buscando en ti todo el rato un mentor que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Es más bien utilizar la mayéutica o el método socrático, que a través de preguntas hacer que se dé cuenta y que llegue a sus propias conclusiones y a su propio camino. Y si el yoga es al final un camino de autoconocimiento, también, yo creo, no sé si estoy simplificando, pero es un encuentro contigo mismo y la búsqueda de tu calma. Llegar allí, o sea, cada persona tiene que recorrer su propio camino. Tú les puedes guiar, ¿no? Les puedes ofrecer las herramientas, también a través de la anatomía, pero tienen que llegar ahí ellos. No puedes llegar por ellos y no pueden replicar tu camino paso a paso, ¿no? Habrá variantes. Exacto, eso es un tema que es importante como subrayar, porque muchas veces, sobre todo el yoga, como viene de un sistema bastante patriarcal, estaba antiguamente basado, creo, o hemos recibido la noción que era basado en que un maestro te da unas pautas y que tú las sigues y se acabó. Y a partir de ahí te autodescubres, cuando en realidad el maestro es ¿no? Es lo que tú acabas de decir. Si lo puedes repetir otra vez más en tus palabras, porque me gustó la terminología que usaste. Sí, bueno, el maestro está dentro. O sea, el maestro es, pues, esa voz que encuentras cuando estás meditando o que encuentras cuando estás en calma. Entonces, el líder lo que hace es acompañar a otros a descubrir su camino. No te lleva a replicar el suyo, ¿no? Sino que te acompaña, te inspira, porque él ha recorrido un camino similar, pero al final el tuyo va a ser el tuyo. Eso es fantástico. Y entonces, ¿cómo puede un líder yógico utilizar el coaching y la astrología para realizarse o hacer mejor su trabajo? ¿Qué es lo primero que mirarías en una persona que es líder o que quiere, o sea, que quiere ser líder? Yo tengo aquí como preguntas más específicas si necesitas. Bueno, su estilo de liderazgo, porque al final eso, tenemos en la mente una idea de liderazgo, además muchas veces quizás muy pervertida, muy viciada, a lo mejor incluso tenemos nociones negativas o creencias negativas asociadas al liderazgo, ¿no? Porque hemos tenido un mal jefe o un mal profesor y pensamos, bueno, pues el líder es ese que no escucha, que te impone su punto de vista, que manda el trabajo a los empleados y no trabaja nada, que coge las vacaciones en las mejores fechas y te hace irte de vacaciones en la peor quincena. Sí. Es importante, porque si tenemos una creencia negativa no queremos ser líderes, ¿no? Sí, y creo que muchas profesoras de yoga, sobre todo las que empiezan, pues les cuesta asumir el cargo de líder porque no quieren, tienen esas creencias negativas, que es un poco lo que hemos visto, ¿no? Y entonces nadie quiere meterse en ese error. Mm. Claro. Yo también estaba ahí. Yo digo, a mí no me gusta que me manden, pero tampoco me gusta mandar. Entonces yo evitaba asumir posiciones de liderazgo, ¿no? Cuando me asociaba con alguien, pues era como, no. Y a mí se me da mucho mejor liderar. Cuando asumí esto, mi vida cambió por completo, porque me iba mejor. O sea, cuando no asumía el liderazgo, tenía más encontronazos, más conflictos. Al final, pero claro, a tu estilo, pues tienes que descubrir cuál es tu estilo, con el autoconocimiento. Para esto la carta astral te va a Claro. ayudar un montón y respetarlo, ¿no? Pues puede ser una líder empática, puede ser una líder que cuide, puede ser una líder que escuche, que eso es ser líder, no dar órdenes.
Exacto. Entonces, por ejemplo, para descubrir mi estilo de liderazgo, ¿como qué aspectos de mi carta astral tendría que mirar? Esas- Tendrías que ver tus arquetipos dominantes. Un poco, pues, ver qué arquetipos están más presentes, posiblemente tu signo solar. También la comunicación es muy importante dentro del liderazgo. Entonces, ahí fijarte en Mercurio, si eres una persona muy habladora, que comunicas, ¿no? Esto también se usa mucho en PNL, el estilo de comunicación. Entonces, cómo comunicas, si eres muy directa o si es más reservada, porque a lo mejor tienes que mejorar tu comunicación, ¿no? Claro. Igual eres muy reservada y necesitas, o poco emocional, ¿no? Aunque seas cariñosa, pero igual no transmites muchas emociones y según las personas que tengas cerca, igual necesitan más piel con piel, ¿no? Más contacto. Entonces, estudiar bien quiénes son tus estudiantes y cuál es tu estilo comunicativo y ver si tienes que hacer alguna adaptación, mirando eso, Mercurio, el Sol, y un poco, la luna te va a decir tu parte emocional, cómo conectas con las personas, eso también te va a ayudar, ¿no? Saber si conectas de una manera pues, más extrovertida o eres más hacia adentro. Todo esto te va a ser muy útil. Al final, lo miras en la carta o te practiques el autoconocimiento de otra forma, te va a ser útil, pero es verdad que la carta es como un mapa muy claro hacia quién eres tú. Sí, y en nuestro gremio, o sea, del yoga, nos encanta la astrología y entonces casi todas ya tenemos alguna noción, casi todas, aparte del signo solar, todo el mundo lo sabemos, pero también sabemos cuál es nuestro signo lunar, por ejemplo, Mercurio, pues si no lo sabemos, sabemos un poco cómo buscarlo, creo, ¿no? Y entonces está bien que nos des estas pautas. Entonces, Mercurio determina nuestro estilo de comunicación, la luna es como nuestro arquetipo emocional y el sol es más lo que es lo más aparente en nuestra personalidad, Es tu supongo. esencia, es como realmente si tú eres una semilla de un árbol, ¿no? Es esa semilla que está destinada a convertirse en ese árbol, ¿no? Son semillas, pero cada semilla te va a dar un resultado diferente. Vale, entonces si empezamos por estos tres, lo digo como tip para los que nos están viendo, podemos empezar como ya a revisar nuestra carta natal, ver estas cosas para empezar a reflexionar sobre cómo estas definen o cómo nos sentimos reflejadas en nuestro estilo. Sí, mirar Sol, la Luna y Mercurio sería un buen punto de partida. Luego es verdad que la parte de la proyección pública es el medio cielo, que es la casa de 10, la parte más alta de la carta, y eso te va a ayudar a entender cómo te ven los demás, ¿no? Cómo te ven, qué expresas. Si expresas autoridad, o si expresas dulzura, o si expresas cercanía. También sí, mirar el medio cielo también es interesante. Ah, qué guay. Y entonces podemos encontrar información sobre esas cosas en tu web, porque tú tienes como muchísima información sobre astrología en tu web. Si alguien, ¿no? Si buscamos qué significa la luna en mi carta natal, encontraríamos, ¿verdad? En tu web Y explicaciones. en los primeros años escribía todas las semanas divulgación. Luego ya pasé también a la parte de desarrollo, ¿no? Porque no es tanto obsesionarte en el símbolo, sino saber cómo desarrollar ese símbolo en la vida real. Pero sí, hay mucha información en el blog, en las redes, así que sí, en Luna Dominante. En Luna Dominante he dejado todo el contenido de astrología, pero claro, como yo el símbolo lo trasciendo a la vida, ¿no? No quiero hablar solo de, pues de planetas, sino de liderazgo, como dices tú, o de comunicación, o de arquetipos femeninos más allá de la astrología, como los de las diosas. Entonces no sabía cómo hacerlo, al final abrí otra página en paralelo, es como un ecosistema. Ok. Y es Julia Almagro, ahí hablo de empoderamiento femenino y ahí también puedes acceder a todo, o en una dominante o Julia Almagro. O sesiones de autoconocimiento, que lo llamo sesión Discovery, es la carta astral, pero no es la típica lectura de una carta astral, sino es un trabajo en el que indagamos juntas en tu carta, en tu situación, en tu contexto y bueno, no es coaching puro, porque es una lectura de carta, pero desde una perspectiva que sí que se emplean las competencias del coaching. Ay, esto me suena a muy buen punto de partida. Me lo apunto para mí. También. Luego tengo el programa MacTube, que es un programa de 4 sesiones de autoconocimiento. La primera es la sesión Discovery, o sea, como que viene incluida. Y luego trabajamos septenios, trabajamos también con el enneagrama, los valores, etc. Y luego tomo formaciones, el curso de la luna, que es cuando te conocí yo a ti, el de sincronízate con la luna, que es Sí. bueno, para trabajar la luna natal a fondo, las emociones, las creencias, los apegos, también los ciclos y las rutinas, ¿no? Organizarte según el ciclo lunar y tus propios ciclos. Y bueno, ese es un buen punto de partida también. Sí, sí, a mí este curso tengo que decir que me encanta y
también junto con tu libro sobre la luna y además que ofreces información que nadie más ofrece. Yo busco mucho en astrología, sobre todo en inglés más que en castellano, pero un poco los dos idiomas y nadie explica la luna como la explicas tú. Adoro que lo condensas todo en un sitio. Hay gente que te dice unas partes, pero se olvida de otras y Sí, tú lo pones todo, me encanta. 360 grados, digo yo. Sí. Sí, y sin, te voy a hacer publicidad porque soy fan, pero sin, por ejemplo, a mí lo de la luna, lo que me sirve es que sin muchos conocimientos astrológicos yo no soy capaz de leer una carta astral, por ejemplo, pero sí que si alguien me muestra su carta astral, lo primero que miro es la luna y con esto ya sé mucho y no hace falta ya para mí llegar a interpretar los aspectos y cosas mucho más complejas. Yo ya con la luna es como, Sí. La gente se siente muy reconocida, ¿verdad? Con la luna. sí, y luego empiezo, ¿y tú cómo vives este aspecto de tu vida? ¿Sabes? Y luego voy investigando, ¿y esto cómo lo...? Claro, haces un poco también preguntas, ¿no? Para que la gente reflexione, eso es lo potente. Claro, para saber ellos cómo lo viven, porque al final esto es un mapa y luego cada uno tiene su vivencia muy personal de esto y cuando me explican su vivencia yo aprendo astrología porque Claro, es como, esa es la manera. Así aprendí yo también, aparte de leer. sí, es fantástico, así que súper recomendado todos los de la luna, lo que acabas de decir del empezar a interpretar tu propia carta astral, ¿cómo lo has llamado? Este primer paso del curso de... Sesiones 1 a 1 tengo la sesión Discovery y el programa Maktub. Luego formaciones, está el de Sincronízate con la Luna. Y luego tengo el Astrology Bootcamp, que es un curso de astrología profesional, ¿no? Y así te interesa mucho. Porque yo en Madrid he tenido escuelas de yoga que me han llamado para dar sus círculos, los de mujeres. Y al final es como, claro, yo puedo comprometerme un día, pero, ¿sabes? No estar yendo todos los meses a dar el círculo según la luna. Y esto, si lo aprendes tú y es tu centro, lo tienes que traer a un experto externo, ¿no? Puedes hacerlo tú, meter la energía de los arquetipos o de los planetas en tus clases, lo que hemos comentado antes. Entonces también hay gente que se apunta con esa idea. Claro, Esos son 6 meses, es un curso más largo. sí, es más completo, sí. Para gente que ya o bien tienen nociones o tienen claro que quieren ya profundizar a saco en esto, cómo hacer. Sí, hay gente que empieza, mucha gente empieza de cero, ¿eh? Porque es que es súper intensivo. Entonces, en 6 meses aprendes lo que en otros sitios son 3 años, ¿no? Es como 6 meses de compromiso. Empezamos muy fuerte, luego es un poco más relajado y al final también le damos caña. Pero es súper útil por eso, porque es como yo no quiero invertir 3 años estudiando astrología porque también me interesa estudiar un montón de cosas, pero 6 meses sí que invierto. Y eso sí que hay mucha gente que lo ha hecho. Ah, es interesante, porque aquí sé que en Barcelona hay escuelas de astrología, pero son 3 años y es como, Claro. ay, por favor, y luego tienes que ir en persona. Conozco gente que estudia allá en Barcelona y la han dejado en el segundo año, no terminan la formación entera. Sí, sí, Por sí. eso dije yo hago un intensivo y resuelvo una necesidad que hace falta a mucha gente. Y es fantástico, aparte online, que así accedemos todas cuando queremos y estudiamos un poco desde casa a nuestro ritmo. Es Sí. fantástico. Y en México, en República Dominicana, en Barcelona, en Toledo, en Madrid, gente de todas partes. Qué bueno. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos esta información súper útil que vamos a poner en práctica ya y por decirnos dónde te podemos encontrar para seguir profundizando en el tema, las que nos sintamos llamadas con esto. A ti, Julia, por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo. Para mí lo mismo, siempre aprendo un montón. Ahora voy a revisar otra vez mi carta astral. Bueno, pues que tengas muy buen día y te seguimos en redes. Lo mismo digo, estoy pendiente. Un abrazo. A ti.